Reciban un cordialísimo saludo en este domingo, en el que 50 días después de la Pascua celebramos la solemnidad de Pentecostés. Hoy leemos el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23, que nos relata el tercer testimonio narrativo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ocurre precisamente ese primer día de la semana, un domingo. En efecto, el evangelista comienza situando la escena en un marco cronológico. Entonces, cuando atardeció aquel día, el primero de la semana, se trata del mismo día en el que María Magdalena había ido al sepulcro cuando aún no amanecía. Ahora también está oscuro, pero porque el día ha llegado a su fin. Enseguida, el narrador informa que las puertas del lugar donde estaban los discípulos estaban cerradas. El ambiente descrito es de pesimismo ante una situación que parece definitiva y que se enfatiza por las puertas del lugar que han sido cerradas y permanecen cerradas. Además se describe el motivo por el cual los discípulos están encerrados de esa manera, por el miedo a los judíos. No se trata de los judíos en general, sino específicamente de las autoridades judías cuya hostilidad llegó al extremo de la crucifixión de Jesús y que en este episodio se mencionan por última vez en todo el Evangelio. Es así que de alguna manera el miedo es explicable, ya que en el pasado había impedido que las personas hablaran abiertamente de Jesús o que fueran sus discípulos de manera pública, como en el caso de José de Arimatea, que era discípulo, pero en secreto, precisamente por miedo a los judíos. El miedo impide que personas como Pedro o el otro discípulo, que habían ido corriendo a la tumba ante la noticia brindada por la Magdalena, aunque habían creído, ahora están encerrados. El miedo les impide vivir su condición de creyentes. La narración continúa. En primer lugar, se dice que Jesús vino. En esta acción se distingue la descripción que el Evangelio había hecho en el prólogo cuando había afirmado que Jesús vino a los suyos. Ahora Jesús resucitado viene a los suyos, pues su relación con los discípulos es de pertenencia. Su lugar también lo describe el narrador. Se puso de pie, en medio. Se trata de un momento crucial para los discípulos. Algunos de ellos creen, pero el miedo los paraliza y les impide ser auténticos testigos de la resurrección. Por el contrario, nada impide que Jesús resucitado se haga presente en medio de ellos, aunque las puertas están cerradas. Y entonces les dice, paz a ustedes. Estas primeras palabras de Jesús resucitado a sus discípulos dejan ver que el ambiente de hostilidad y de violencia que lo ha llevado a la cruz ahora ha dado paso a una nueva realidad. Se trata de la paz como realidad de bienestar integral que se expresa mediante el saludo hebreo más difundido. En el versículo 20 se lee, apenas dijo esto, les enseñó las manos y el costado. Con esto, los discípulos pueden darse cuenta de que aquel a quien ahora ven con los ojos de la fe y los anima con el saludo de la paz, es el mismo que ha sido levantado en la cruz y de cuyo costado traspasado ha brotado sangre y agua. Una vez terminadas de escribir las acciones y las palabras de Jesús, se describe ahora la reacción de los discípulos. Y es que aquellos que estaban paralizados y encerrados por el miedo, ahora dan paso al sentimiento totalmente contrario, pues los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. La voz del novio Jesús, cuya escucha había logrado que la alegría del Bautista llegara a su plenitud, ahora, junto a la visión del Señor, había disipado el miedo y traído la alegría auténtica y plena a los discípulos. Con esta descripción, el evangelista deja en claro que se ha cumplido lo que el mismo Jesús había anunciado poco tiempo antes de su pasión, cuando orando al Padre había aludido a sus discípulos en estos términos. Pero ahora voy a ti y digo estas cosas en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría colmada. Juan 17:13. Enseguida, en el versículo 21, Jesús reitera el saludo. Les dijo de nuevo, paz a ustedes.
La repetición de este saludo hace parte de una fórmula solemne mediante la cual Jesús está por conferir un mandato especial a sus discípulos. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. El destino final de los discípulos no es dejarse subyugar por el miedo, permaneciendo encerrados para siempre, sino que ellos reciben una misión. Ahora son enviados por Jesús, del mismo modo que el Padre ha enviado a Jesús y que ya había sido mencionado explícitamente en el discurso del capítulo 17, versículo 18. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Así pues, este encargo de la misión de Jesús no es una ruptura, sino una continuación de su propia misión en los discípulos, pues Él ha sido enviado no para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. Capítulo 3, versículo 17. Incluso el mismo Jesús había declarado ante los judíos que las obras que había hecho atestiguaban su envío de parte del Padre. 5:36. En la parte final del pasaje bíblico, Jesús confiere a los discípulos aquello que requieren para poder realizar su misión de enviados. Apenas dijo esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Los discípulos reciben este don que había sido descrito mediante el costado traspasado, del que brotó sangre y agua, precisamente como símbolo del Espíritu Santo que guía a la iglesia. Las palabras de Jesús no dejan lugar a equívocos. Esta acción evoca incluso aquella del Génesis, cuando Dios formó al hombre con polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida, de modo que el hombre resultó un ser viviente. Génesis 2:7. Con el Espíritu Santo, la creación alcanza su plenitud, pues de esta manera los discípulos reciben la vida plena, como lo recordará el mismo evangelista al final del capítulo 20. Jesús realizó en presencia de sus discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. En el versículo 23 de nuestro texto, el final, se mencionan las consecuencias de la efusión del Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Gracias a la resurrección de Jesús y a la efusión del Espíritu Santo, los discípulos han alcanzado el más alto grado de pertenencia al Señor. Han sido configurados por Él, de modo que como Él tienen la potestad de juzgar al mundo. Y para ello reciben el Espíritu Santo y se comportan como Él, pues como se había mencionado al comienzo del Evangelio, el Espíritu, como el viento, sopla donde quiere. Oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son todos los nacidos del Espíritu. Con motivo de esta solemnidad, estamos invitados a contemplar y a fortalecer nuestra configuración con el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿De qué manera, entonces, expresamos en nuestra vida esta condición de nacidos por el Espíritu y testigos auténticos de la alegría de la resurrección? Un feliz domingo para todos.